Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu barrita energética antes del pegue definitivo, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzl. Seguro que has oído hablar de Petzl o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzl nació en Francia de la mano de Fernand Petzl en 1970, un apasionado de la espeleología. Fernand había identificado muchas necesidades dentro del mundo vertical y se propuso darle solución, y ahí nació la marca. Con las primeras linternas frontales del mercado, los primeros descensores con freno, los primeros bloqueadores, los primeros cascos específicos. Seguro que has tenido un Grigri en tus manos, pero quizá no sepas que el concepto de un dispositivo de freno asistido fue inventado por Petzl en 1991 y fue la primera versión del Grigri, que revolucionó el mundo de la deportiva. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. Esta semana pasada he estado en Calcena con un grupo maravilloso realizando una formación express de Desata tu potencial en la roca. Desde aquí, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a las 9 titanas y titanes del Roco de la Universidad de Alcalá de Henares por permitirme de nuevo compartir esta experiencia y volver a comprobar de primera mano cómo salís transformados con más herramientas y un buen chute de energía. Ya estoy organizando la temporada de verano y sin poder cerrar fechas ni lugares aún, te adelanto que tendremos ediciones de la transformación en julio y en septiembre, pudiendo innovar en localizaciones realmente excepcionales. Ya estoy empezando a soñar. No te digo más. Atento a este podcast y sobre todo a la newsletter de Rock and Joy para saber más. Ahora vamos con este episodio monográfico sobre entrenamiento con Miguel Barrio. Durante años me he formado con los más grandes y experimentado conmigo y seguido a los alumnos de este crack Miguel Barrio en Rock and Joy. Y puedo decirte que ahora voy a coger a un grupito reducido de 5 alumnos yo mismo, entre los cuales ya está mi primer pupilo Javier, para seguir aprendiendo y aportando desde este ámbito. Si te interesa, ya sabes, entra a la web y déjame un mensajito. Sin más dilación, seguimos con este episodio distendido sobre entrenamiento con mi tocayo Miguel Barrio. Dentro charla. Fantástico. Bueno, vamos con las 6, Miguel. ¿Qué tienes por ahí preparado? Pues mira, al hilo también de lo que te comentaba anteriormente, de todas estas valoraciones que vengo haciendo, veo muchísima gente que está un poco, y es un tema que ya hemos trabajado y que en tu podcast ha aparecido frecuentemente y con grandes personalidades y grandes escaladores, las lesiones, ¿no? El tema de las lesiones, que creo que por mucho que lo hablemos, siempre está ahí presente y realmente es algo con lo que, entre comillas, tenemos que aprender a convivir y a gestionar, porque es imposible una lesión de prevenir, no se puede prevenir una lesión, se puede minimizar el riesgo de sufrirla, ¿no? Con un buen trabajo y con un buen nivel de autogestión por parte de un escalador, pero hay otro tipo de lesiones que pueden aparecer, como por forzar una sobrecarga, pues típico tendón del codo, típico molestia de hombro o incluso una polea, ¿no? Que normalmente pues cuando te haces un poquito de daño en una polea avisa y miras tu feed o como se llame de Instagram y ya aparecían antes como 20 o 25 fotos en las que llevabas vendajes de dedos ahí que parecías una momia, ¿no? Entonces yo estos últimos días lo voy viendo, ¿no? Gente, lo que te comentaba hace un ratillo en Petit Comité, con los codos borderline y es algo que me preocupa, ¿no? Ese nivel
de gestión que no, yo creo que no cala, ¿no? La escalada es un deporte muy fanático. Pero ¿cuál sería la cagada? ¿Lesionarse? Que por supuesto, pero ¿cuál sería el error en el entrenamiento? El error sería sobrecargar siempre una misma zona y sobre todo que cuando tú ya veas algún indicio, alguna pista, seguir ahí forzando, ¿no? Ese machacar y machacar y machacar y pensar que puedes ir controlando ahí, vivir en ese filo y ese filo cada vez está más hacia arriba. ¿Tú qué percepción tienes o qué ves? Pues lo veo claramente y además es algo complicado porque, no sé, yo, Miguel, creo que mis mejores cualidades como escalador no están en las cualidades físicas, ni mucho menos. Pese a que, bueno, tengo una fuerza de agarre decente. Pero lo demás, pues, muy normalito tirando para abajo. Pero tengo una buena capacidad de autoanálisis, tengo una buena gestión táctica, tengo una buena gestión mental, ¿no? Por ahí van mis grandes virtudes. Y sin embargo, hace poquito me lesioné por gilipollas. Vamos a hablar claro. Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado a uno que se mira mucho, pues si te miras poco, menos, ¿no? En mi caso fue... me fui a Mallorca, hacía buen tiempo, escalé con Iker Pou, estaba súper fanático, 7 días seguidos escalando. O no, en realidad fueron 7 días de 8 con un día en medio, ¿no? Dejamos ahí un día de descanso. Y volví a Granada y estaba titánico. Y había buenas condiciones, ¿no? Entonces quise encadenar mi proyecto, hacía demasiado frío y me tocaba, pues, hacer una batería de test para saber cómo estaba. Y yo notaba y sabía que tenía una sobrecarga en 2 poleas. Lo sabía perfectamente. Y sabía que tocaba parar, pero tocaban los tests. Y para mí, como mentalmente era muy importante hacer los tests para mi planificación, pues hice los tests. Y haciendo los tests me petó. Por suerte no fue una rotura, pero bueno, fue, pues no sé si politis o una micro rotura, porque tampoco tuvimos una imagen diagnóstica precisa. Y el caso es que me tiré un mesecito en el que tuve que readaptar. Por suerte fue una cosa muy leve, ¿no? Pero sí, si estamos hablando de una persona que lleva mucho tiempo escalando, que sabe de qué va la vaina, que sabe que estaba cerca de joderse y me jodí, pues, coño, alguien que no tiene tanta conciencia corporal es muy sencillo, ¿no? Que diga, ¡buah, tengo un dolorcillo, pero esto no pasa nada! Yo sigo para adelante, que esto se va a pasar. Y, bueno, pues el dolor va más. Bueno, pues me voy a poner taping y sigo, ¿no? Tenemos por otra parte esta dualidad, porque había mucha gente que tiene un pequeño dolorcillo de cualquier cosa y sin preguntar, sin hacer nada, dice, bueno, pues paro de escalar totalmente. Entonces tenemos que decir, no, o sea, ni Don Juan ni Juanillo. Tienes un dolorcillo, estás notando una sobrecarga en cierto punto, no sabes lo que hacer. Pregúntale a tu entrenador primero y si hace falta, ve a hablar con un fisio o un médico deportivo especializado que te pueda echar una mano. No hace falta llegar a la rotura de los tejidos para esto. Y probablemente puedas seguir entrenando, puedas seguir escalando, simplemente tengas que modificar un poquito los estímulos, pero no hacerle caso, ya sea no hacerle caso y parar o no hacerle caso y seguir buscando tu máximo rendimiento, no te lleva a ninguna parte agradable, desde luego. Eso es. Siempre al final bueno, tenemos que convivir con esas pequeñas molestias que sean más o menos traumáticas, ¿no? Que no sean relacionadas con sobrecargas que llevan mucho tiempo, pues siempre tenemos oportunidad de trabajar otras cosas que podemos sortear y al final es una oportunidad también de crecimiento, pero sobre todo eso, ¿no? Cuando ya vamos viendo ciertos avisos, es que llevo el codo, que ya sé perfectamente cuándo me deja, cuando no, al rato que llevo escalando ya empieza. Seguramente haciendo lo mismo con lo que venías haciendo no es la solución, ¿no? Ya sea, tampoco parar suele ser la solución a todos los problemas, pero sí que hacer pequeños ajustes, ¿no? Que tú puedas ir viendo o si tienes un entrenador, pues sortearlo de alguna manera, bajar intensidades, bajar un poquito cargas, aprender o enseñar a autogestionarse en ese filo para ir bajándolo progresivamente, pues es la mejor solución, ¿no? Totalmente. Aquí he entrevistado a un montón de fisios especializados y gente que sabe mucho de las lesiones que nos hacemos los escaladores y yo lo que más puedo recomendar en este caso es acudir a uno de ellos o al que tú tengas cerquita, que sepa de lo que estás hablando y que no te hace falta estar tremendamente lesionado, porque no te va a pedir que pares, no, te va a cambiar
un poco los estímulos que estás teniendo en tu cuerpo para que se readapten los tejidos y puedas seguir haciendo ese entrenamiento. Pero bueno, si tienes un dolor de polea, pues no tiene sentido lastrarse de forma máxima en un semiarqueo, pero puedes seguir perfectamente escalando y trabajando tu romo y trabajando tu extensión. No tienes que parar e irás readaptando ese tejido. Si tienes una pequeña epitrocleitis, pues no vas a trabajar los bloqueos lastrados, no te vas a crujir a dominadas, pero coño, puedes seguir escalando, puedes seguir haciendo otras cosas. No hay que ser tajante, decir paro de escalar, porque probablemente esa lesión de tendones o de tejido blando no va a mejorar, sino todo lo contrario. Y tampoco hay que decir, no, yo soy muy fuerte, lo ignoro y sigo aquí hasta que se rompa, ¿no? O sea, tenemos ambas personalidades dentro del mundillo de la escalada. Bueno, llevamos 6. Yo creo que podemos acabar con 10, que es un número bastante redondo. Y bueno, tengo aquí unas cuantas por las que seguir. Vamos a ver cuál sería la más importante de las que me quedan. Tengo aquí otra que va al hilo de la tercera, que hablamos de los gustos. Y en este caso sería entrenar siempre de la misma forma. Entrenar siempre en el mismo ángulo, ¿vale? Puede que tengas un entrenador y te haya prescrito, oye, pues queremos trabajar tu fuerza de agarre y vas a entrenar en un plafón desplomado, movimientos duros, pocos movimientos, bloque corto, o el ejercicio que sea. Y tú digas, guau, qué guay que tengo aquí un pequeño murete de densidad a 40 grados, o una moonboard, o una kilterboard, o una grasshopper, la que a ti más te guste, la tienes en tu roco, tienes toda otra variedad de ángulos y de agarre y de formas, pero digas, no, yo me quedo con este, porque este va a ser la clave. Entonces, ¿qué te ocurre con eso? Que te hiperespecializas. Si tú escalas siempre en la Moon, te hiperespecializas a hacer pasos dinámicos, volando pies, agarrando fuerte presas pequeñas y en un ángulo de 40 grados. Coño, ¿para quién es eso? O sea, si tú tienes, por ejemplo, tus proyectos y tus objetivos en la roca en un ángulo de 40 grados, volando pies con presas relativamente pequeñas, pues probablemente eso te venga muy bien. Pero si luego lo que quieres hacer es vías de 50 metros de placa, leche, eso quizá te venga bien trabajarlo de forma aislada y te venga bien trabajar toda otra variedad de ángulos, ¿no? Pero volvemos siempre a decir, joder, este ángulo nos gusta, este tipo de presa me gusta, he mejorado haciendo esto y bueno, pues siempre a esto. O que no te guste, ¿no? Como puede ser mi caso, que digas, no me gusta, pero tengo que trabajar los desplomes. Pues venga, a la Moon, pum, 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 pum. Que tengo ahí una gran cantidad de bloques para hacer, pero son una gran cantidad de bloques en el mismo ángulo, con el mismo tipo de presa. No sé cómo lo ves tú. Pues sí, es un error también bastante frecuente, ¿no? No cambiar nada y sobre todo al hilo del punto que comentábamos anteriormente, de los gustos, ¿no? Es muy fácil, pues, especializarse o en ángulos muy grandes, en desplomes, por ejemplo, en este caso en moonboard, ¿no? En ese tipo de sistemas, o escalar en placas, ¿no? Es un poquito como la dicotomía de los estilos de escalada. Y normalmente siempre hay vías que nos gustan para los escaladores que somos más de placas ligeramente desplomadas. También hay vías de bloques o en esas placas que tienen bloques chulos desplomados que también hay que intentar hacer, ¿no? Y seguramente, pues, tanto a nivel de cualidades físicas como a nivel de cualidades técnicas o gestuales, necesitas tener un poquito de bagaje en ambos sentidos, ¿no? Y sí que es algo que se suele ver también, sobre todo en lo que es la escalada indoor, ¿no? Gente hiperespecializada que solo busca desplomes porque me siento bien, son agarres grandes y puedo traccionar de ellos porque normalmente la gente o los escaladores, sobre todo al principio, tienen buena capacidad de tracción, pero bueno, necesitas un poquito ir haciéndote los agarres, a la gestualidad específica, y normalmente los desplomes son lo que más satisfacción te pueden dar. Y luego tenemos el caso contrario, ¿no? De escaladores muy avanzados que llevan toda la vida haciendo muchos metros, vías muy largas, vías muy de placa, que les cuesta meterse en desplomes, ¿no? Y normalmente pues mejoran con esas inclinaciones diferentes, con esas vías o bloques que te exigen cierta potencia de contacto, y seguramente es algo que te ayudará a mejorar lo que necesites, esa fuerza en ese caso. Y sí, solemos trabajar de la misma manera, sobre todo cuando vemos que en los estilos que nos gustan, donde nos movemos, nos está funcionando eso,
pues tiramos para adelante y luego vemos que va un poco en contra de los objetivos, sobre todo, ¿no? Yo quiero ser un escalador polivalente, me gusta escalar mucho a vista, pero solo entreno o hago vías de un mismo tipo, excepto porque me tocó ir al sector S con mi colega en la cueva y me sacaron totalmente de contexto. Y bueno, siempre está bien para la mayoría de los escaladores que tienen ese objetivo multivía, polivalencia, ¿no? Que nos podamos diferenciar un poquito y buscar tanto eso que no nos gusta como lo que nos gusta y lo que seguramente va en función de lo que necesitamos o no necesitamos también. Esto es sencillo. Si tú piensas que en tu rocódromo hay un par de salas o 3 y tienes, no sé, 10 ángulos diferentes, plantéate en qué sitio estás escalando más y en qué sitio estás escalando menos. Y bueno, piensa qué colega tuyo o qué persona que está ahí en el rocódromo es bueno y escala de una forma totalmente diferente a la tuya y escala en los ángulos totalmente diferentes a los tuyos. Pues intenta pegarte una sesión de vez en cuando con ese y hacer los bloques que a él le gustan y hacerlos de la manera en la que él o que ella lo hace, ¿no? Y de repente pues estarás trabajando esos antiestilos, esas debilidades que no son más que realmente el área en la que puedes mejorar más rápido. Lo que llaman la fruta madura, la fruta que está abajo del árbol, ¿no? Los entrenadores americanos. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. La 8 te toca a ti, Miguel. Bueno, pues yo tengo una que creo que podemos hilar con los otros 7 puntos y los que vienen a continuación. Y sería no dedicar el tiempo suficiente a ver a otros escaladores o a uno mismo, a escuchar, sobre todo a escaladores más avanzados y sobre todo tener herramientas de autoanálisis, ¿no? A nivel tanto físico como técnico como gestual, como ya en términos también incluso de seguridad, ¿no? Creo que hay cierta tendencia, y es un poquito lo que veo yo, a ser un poco cerrado en ese sentido de que alguien viene y me da algún tipo de feedback y no le hago caso, ¿no? Estoy centrado en mi película y no escucho los consejos de otros escaladores, ¿no? O muchas veces un escalador me viene a decir algo, pues oye, pues creo que ya no solo una beta, ¿no? Un flasheo que suele ser lo más habitual, sino pues yo creo que te mueves de una manera menos eficiente o bueno, te ha fallado esto quizá. Y eso a veces sí que pasa, pero no tenemos quizá uno mismo o uno misma el sentido de decir, oye, perdona, la persona, el escalador avanzado, old school que tienes al lado, decirle, ¿crees? Y que encima seguramente en tu rocódromo lo conoces, ¿crees que estoy escalando bien? ¿O dónde ves que podría mejorar? O pedir el feedback, ¿no? Que muchas veces, bueno, no siempre, pero te lo dan de alguna manera, algún escalador con el que suelas ir, pero nos falta quizá esa capacidad de, por uno mismo, decir, oye, voy a pedir una opinión externa a ver en qué puedo mejorar y qué me está fallando, ¿no? Yo creo, Miguel, que es una de las capacidades, bueno, de las habilidades que diferencia a los grandes escaladores de la gente más principiante o intermedia. Y yo ahí he visto, y bueno, incluso lo hago, aunque no me considero un gran escalador, pero sea quien sea la persona que me está asegurando, tenga más experiencia que yo o menos, si te bajas, él te está viendo desde fuera. Si le puedes preguntar, oye, ¿cómo has visto este paso? ¿Cómo has visto este pie con respecto al que he puesto anterior? ¿Te has fijado si la cadera estaba más bien o peor? Yo intento grabarme en vídeo siempre, pero a veces puede, a veces no puede.
Y a veces una persona desde fuera, con muy poca experiencia, es capaz de darse cuenta de que algo lo está haciendo de una forma más eficiente o menos. Y hombre, evidentemente si tienes la suerte de poder preguntarle a alguien que sabe mucho más que tú y que te puede dar una respuesta mucho más precisa, mejor, pero que es que no te hace falta. O sea, simplemente con ese pequeño autoanálisis, y no te hace falta tampoco que tu vía sea especialmente dura. Yo hay veces que me pongo a calentar en una vía y la he resuelto perfectamente, pero digo, "Buah, vaya birria, he escalado fatal, ¿no?" Y quiero bajar, y cuando estoy bajando y la vía puede ser 6B, digo, no, déjame que la pruebe, por favor, que quiero ver cómo resuelvo este paso de una forma más eficiente, porque la he hecho perdiendo los pies o la he hecho de una forma muy, muy robótica y creo que lo puedo sacar de otra forma. Pues, joder, eso es lo que diferencia una persona que pone atención en su movimiento y en su aprendizaje de una persona que solo se focaliza en el resultado, ¿no? Y generalmente cuando empezamos pues nos focalizamos en el resultado. Quieres encadenar esa vía, quieres encadenar ese bloque y te da igual cómo. Pero si lo que quieres es mejorar en este deporte a largo plazo, pues lo importante es el cómo. Lo importante no es que encadenes más o menos bloque hoy, esta noche en el Rocco, sino que cada vez seas capaz de sacarle más partido a eso. Sí, también en ese caso, ¿no? En cuando estás aprendiendo, sobre todo cuando estás empezando, y también del revés, ¿no? Cuando eres un escalador de élite o muy avanzado o con mucho nivel, también cuesta pedir ese feedback, ¿no? Por ejemplo, yo en cuanto al servicio, ¿no? Yo siempre a mis alumnos les pido la mayor cantidad de vídeos que me puedan mandar, tanto escalando como entrenando en cualquier cosa que hagan, porque al final siempre 4 ojos ven más que 2, ¿no? Y sobre todo cuando tengo la suerte de poder escalar con mis alumnos o verlos en persona, siempre podemos trabajar algunas cualidades o características, sobre todo pues a nivel técnico, táctico, que tú mismo no te estás dando cuenta o que no eres capaz de apreciar, ¿no? Y seguramente pues piensas que tienes poco que mejorar en ese sentido o en el sentido global de la técnica, porque estoy haciendo 8B, 8B más y, bueno, evidentemente tienes unos niveles de eficiencia muy, muy, muy buenos, pero siempre hay ligeros matices que se pueden mejorar, ¿no? Seguramente ahí podías haber mejorado o podías haber reposado un poquito más y constantemente esos reposos los infravaloras, o lo más común, ¿no? que puedo ver es el amasar mucho las presas cuando estoy en un agarre, lo cojo, lo recojo, lo recoloco, y son cositas que normalmente cuando ya tienes tan integradas no te das cuenta, ¿no? Pero bueno, esa capacidad de pedir ese feedback y sobre todo pues también lo que dices tú, ¿no? A cualquier tipo de persona que te vea, bueno, pues seguramente todo el mundo te puede aportar algo interesante, ¿no? De todos podemos aprender. Y sobre Tal todo los cual. que te están viendo desde abajo. Yo tengo conocidos que hacen perfectamente 8A más y 8B y tácticamente son muy malos. Escalan bien, tienen buena eficiencia, pero tácticamente son muy malos y cometen errores muy tontos que podrían marcarle la diferencia. Y eso, pues cualquier persona que esté más o menos empezando se lo podría decir, pero tiene que salir del escalador, es decir, oye, Guillo, ¿qué estás viendo que podría mejorar? Pues, tío, desde comer, desde descansar un poco entre los pegues, desde aprenderte bien la secuencia y no ponerte a darle modo metralleta desde el principio y decir, venga, voy a trabajar, desde aprender a chapar de una vez en vez de dos, que eso los principiantes casi nunca lo hacen, pero si quieres encadenar cosas duras, chaparte en un solo gesto te ahorra mucha energía. Pues hay una infinidad de cositas pequeñas, ¿no? Tú dices, un tío que está haciendo 8C probablemente no le vaya a enseñar cómo escalar, ¿no? Porque escale mejor que yo. Pero hay otra serie grande de cosas que sí que le puedes aportar y que si realmente estás en esto porque quieres aprender, pues pide información, grábate en vídeo, habla con los colegas, háblalo con los no colegas que veas que lo hacen mejor. Y si encuentras a alguien escalando tu mismo proyecto, pues coño, fusílalo a preguntas para conseguir aprender de lo que está haciendo. Bueno, estamos con la 8, está bastante bien. Voy a volver al plafón, voy a volver al entrenamiento y voy a volver a una gran cagada, a una gran área ignorada, que es este contacto que tenemos con el suelo, que está en los pies y en las piernas, y es algo que se ignora deliberadamente y que, bueno, me parece terrible. O sea, ignorar las piernas e ignorar el acondicionamiento físico en general. ¿Y esto qué pasa? Pues que nosotros vemos el Instagram, vemos el alto rendimiento, vemos a Ondra, vemos a Megos, vemos a Schubert, vemos a los americanos.
En fin, y no vemos a nadie, o a poca gente trabajando piernas, no vemos a poca gente haciendo sentadillas, poca gente haciendo peso muerto, subidas a cajón, ejercicios pliométricos, y es como que, bueno, estos no son unas cualidades que estén ligadas directamente como factor de rendimiento. Lo que pasa es que esta gente a la que estamos viendo en el Instagram y en el YouTube, las tienen trabajadas de base, las han trabajado durante toda su vida y son bastante buenos en esto. Y sin embargo, pues nosotros la mayoría venimos de una vida bastante sedentaria, trabajamos en la oficina, hacemos esto, hacemos lo otro y tenemos unas piernas pues muy poco acondicionadas o tenemos un cuerpo en general muy poco acondicionado y decimos, ¡buah! Pues la escalada es el antebrazo y solo trabajamos el antebrazo y como mucho el antebrazo y la dominada, ¿no? Y no somos capaces de hacer 10 fondos con nuestro peso corporal, no somos capaces de hacer un empuje vertical con 5 kilitos en cada mano, o no somos capaces de hacer una sentadilla con nuestro peso corporal. Y tú dices, bueno, estas son capacidades basiquísimas que si las tienes te van a hacer escalar con mucho menos riesgo de lesión, con mucha más soltura y te van a permitir aplicar una técnica mucho más fluida, porque vas a tener fuerza suficiente y tensión suficiente como para aplicarla. Y esto es algo que se ignora deliberadamente por la mayoría de los escaladores. Y me parece un error grande. Os lo he dejado aquí en el 9, pero podría estar en el 1 o en el 2. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Todo lo que es el acondicionamiento físico en general, que bueno, todos los escaladores nos vemos beneficiados por eso, ¿no? Tanto a nivel de rendimiento puramente escalando, porque al final, por mucho que escales en roca o escales en el panel de manera indoor, nunca la escalada en sí mismo, el hecho de escalar, es tan específico como hacer algo de manera aislada, ¿no? Y normalmente tenemos debilidades en zonas o, en este caso, en grupos musculares o en articulaciones que no podemos trabajar al 100% de una manera que nos mejore, ¿no? En el hecho de escalando. Al final tú vas a escalar y tu cuerpo se va a condicionar a esa propia escalada, pero cuando salgas de ese estilo, ¿no? Que te gusta o empieces a meterte en cosas más duras, seguramente tus necesidades físicas se van incrementando y llega un punto en el que no puedes absorber todo eso solo por el hecho de escalar, ¿no? Y ese acondicionamiento físico, sobre todo lo que tú dices, a nivel preventivo, no hay mayor prevención. Bueno, prevención ya decimos que es una palabra un poco compleja, sino esa posibilidad de minimizar el riesgo de lesión que tener un buen acondicionamiento físico, sobre todo en las estructuras que más se suelen lesionar, ¿no? Pues en los codos, en los hombros, en la cadera, evidentemente, pues luego también en los dedos. Y necesitamos en ciertas fases de una temporada o de tu calendario, tu planificación, meter un poquito más de trabajo en ese sentido, que es al final lo que vemos en todos los escaladores que están en un buen nivel, ¿no? Que hacen ciertas veces por temporada, depende de su tipo de planificación o de su sistema, hacen un buen trabajo físico a nivel global y los escaladores fuertes que tú puedas ver en tu rocódromo también dedican una parte a eso, ¿no? Y luego ya pues tenemos el entrenamiento específico de las piernas, ¿no? No, hay que tener las piernas menos fuertes, más delgadas posibles, tipo Alexander Megos, menos piernas, más zanahorias. Sí, pero Alexander Megos precisamente es de los del alto rendimiento que más ves hacer ejercicio de piernas. O sea, es de los pocos que salen sus vídeos haciendo peso muerto con altas cargas, sale haciendo sentadilla con altas cargas, sale trabajando splits, sale trabajando un montón de ejercicios más relacionados con el mundo de la gimnasia, ¿no? Entre comillas. Aunque simplemente pues está acondicionando su cuerpo para lo que viene después. Es un trabajo general, no específico, pero que también le sirve. Claro, evidentemente no estamos buscando la hipertrofia de los cuádriceps con la escalada. Pero es que no es fácil hipertrofiar. Por hacer ejercicio de fuerza no vas a hipertrofiar, salvo que tengas una genética privilegiada. No, te vas a poner más fuerte, te vas a poner más fuerte vía neural. Quizá consigas un poquito de volumen, pero no va a ser nada que sea preocupante. Claro, eso es lo que te iba a comentar, ¿no? Que una parte de eso, y en cuanto en la parte del acondicionamiento físico metemos ese tipo de ejercicios que tienen un componente orientado a la fuerza, en todo lo que es el tren inferior, pero también a la propia motricidad o a la gestualidad, pues de ese tipo de, bueno, pesos muertos, evidentemente, pues esa capacidad de meter la cadera más cerca de la pared, esos piernas elevadas, esos step-ups, subidas a cajón, lo que quieras. Siempre que yo prescribo eso en gente que está empezando a entrenar conmigo en el servicio, ¿no?
ven transferencias muy rápidas a eso, ¿no? Fui capaz de meter una pierna muy alta porque además pues vamos trabajando un poquito la movilidad, pero es que me podía subir en esa pierna y evidentemente pues necesitas traccionar menos, ¿no? Y luego lo que sí que veo es ese miedo, ¿no? A asociar el entrenar algún grupo muscular en concreto, sobre todo en el tren inferior, con voy a coger mucho volumen, voy a hipertrofiar, voy a pesar más. Y no es tan fácil, amigo. O sea, al final... Ojalá. Si tú estás, claro, si tú estás muy desacondicionado, a poco que hagas cualquier cosa, vas a tener unos niveles de base, ¿no? De masa muscular y de fuerza. Pero para hipertrofiar realmente necesitas muchos componentes, ¿no? El primero, pues, estar en superávit energético, tienes que comer para hipertrofiar. Y luego llegar a unos parámetros de volumen y de intensidad muy concretos que seguramente, pues... En caso, tu entrenador no va a prescribir de esa manera y seguramente vas a ganar fuerza y vas a ganar motricidad y eficiencia por integrar un poquito ese trabajo, ¿no? Pero sí, te doy toda la razón en la que todo ese trabajo de acondicionamiento físico y de piernas se nos queda un poquito ahí en el aire, ¿no? A la mayoría de escaladores, ya sea por desconocimiento, por pereza o por miedo a convertirme de un mesociclo a otro en culturista, ¿no? Así que... Bueno, Miguel, pues tienes aquí el honor de decirnos la última y nos quedamos Pues con mira, 10. yo cierro un poquito con seguramente la mayor respuesta a las teorías de la mayoría de personas fanáticas que puedan escuchar este podcast. Y es algo que también veo habitualmente y seguimos con que la escalada de por sí, yo creo que siempre lo discuto con mis amigos de otros deportes o con mis propios compañeros de cordada y escaladores. La escalada quizás es el deporte más fanático que hay, ¿no? No sé por qué, por esa retroalimentación rápida que tiene, sobre todo en lo moderno, ¿no? En hacer un bloque, lo encadenas, ¿no? Tienes una satisfacción muy a corto plazo, siempre tienes algo que mejorar y al final te fanatizas y caes en estar ahí de por vida y en el sobreentrenamiento, ¿no? Y normalmente cuando ya tienes un poquito de nivel y estás entrenando y llegas a unos puntos en los que no mejoras mucho o estás estancado, aparte de hacer un correcto análisis de qué necesitas trabajar exactamente o por qué camino necesitas seguir para seguir trabajando lo que tú necesitas, normalmente la respuesta a tus preguntas, o de la mayoría de escaladores en este caso que te comento, es el descansar, ¿no? El saber que nosotros mejoramos, cualquier ser humano o cualquier escalador mejoramos cuando estamos descansando, ¿no? De hecho, entrenar es empeorar, ¿no? Es fatigarte, es fatigar tus estructuras, tu sistema nervioso, lo que sea, con el hecho de que luego cuando descansas, esa parte o tu organismo en sí sufra ese efecto de adaptación, de supercompensación y tengas un nivel más elevado de rendimiento en cualquiera de los aspectos que estés trabajando, ¿no? Pero normalmente la respuesta suele ser menos. Tal cual. Y me parece fantástico para cerrar, Miguel. Pues mira, para hacer una recapitulación, que hemos sacado aquí 10 puntitos muy importantes, 10 puntitos que no te van a dar el cómo entrenar, pero sí que te van a dar grandes claves o grandes claves que no hacer, que para el caso viene a ser lo mismo. Y en este caso sería la primera, gran cagada, hacer el mismo plan que otro. La segunda, ignorar el entrenamiento en movilidad o flexibilidad. La tercera, tus gustos, entrenar solo lo que más te gusta. La cuarta que hemos hablado es confundir la continuidad con la resistencia de alta intensidad. La quinta, sobrevalorar la resistencia por encima de otras capacidades. La sexta es entrenar cuando estás lesionado, el mismo mecanismo lesivo. La séptima, entrenar siempre lo mismo, de la misma forma, en el mismo ángulo. La octava, no prestarse atención, no poner atención, no tener un autoanálisis, no preguntar, no pedir feedback. La novena, ignorar el acondicionamiento físico y las piernas como base de la sustentación. Y la última, no prestar atención al descanso. Así que creo que nos ha quedado una cosa bastante interesante y una charla de puta madre. Me he dado cuenta ahora mismo de que no le he dado el botón de grabar, pero tengo el botón de grabar del backup puesto. Así que tendremos episodio, pero no grabado como quería tenerlo. Yo no me acuerdo ni de lo que te he dicho hace un minuto como para acordarme de lo que te he dicho hace una hora.
No te preocupes. Siempre grabo por 2 partes distintas para que no me pase esto, porque somos humanos y hacemos gilipolleces. Pues nada, Miguel, un placer enorme tenerte por aquí de nuevo y bueno, ya le adelanto a la audiencia que te tendremos más, que si no te he tenido más es porque estás muy liado siempre y nos cuesta, pero que me gusta tenerte como colaborador del podcast. Sí, un placer que me invites y pasarme por aquí cuando puedo. Y ahora que viene un poquito de bajón de temporada antes de meternos ya con las competiciones, sobre todo, que es un poco lo que más jaleo hay, encantado de darle más caña y charlar contigo y con todos tus oyentes. Estupendo. Un placer. Y aquí terminamos esta charla monográfica sobre el entrenamiento de manos de los que estamos tras las planificaciones de Rock and Joy. Ya sabes que si te interesa darle un empujón a tu escalada, de forma personalizada, sin burrada, apuntando a tu objetivo y disfrutando de la roca cada vez que vayas, estás a un par de clics de distancia de que te llame personalmente y podamos evaluar tu situación. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de Después de Escalar en origen.rockandjoy.com, origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.